Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 6, capítulo que lo dejamos la semana pasada en el versículo 4. Así que vamos a hacer un repaso del capítulo 6 y tratar de abarcar hasta el versículo 14. ¿Qué es lo que hemos ido viendo hasta ahora? Sumerjámonos en la carta como tal. La carta a los romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que él no conocía en la ciudad o en el país de Roma, en la ciudad de Roma específicamente. Una iglesia que él no conocía, una iglesia diversa que se reunía en casas, pero que Pablo quiere empezar a entablar una amistad con esta iglesia porque quiere que sea su base misionera para luego continuar su apostolado en España. El propósito principal de la carta es el Evangelio. Pablo quiere compartir el Evangelio con esta iglesia de una manera mucho más profunda de la que capaz ellos entienden. Así que lo que Pablo ha tratado de hacer en los primeros 4 capítulos de la carta es hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Y por qué deberíamos obtener la justicia de Dios? Ha tratado de enmarcar la importancia de entender de que todos somos pecadores, que no hay nadie que se libre de eso, y por lo tanto todos somos culpables. Por lo tanto estamos condenados y necesitamos salvación. Jesús otorga esa salvación, diría Pablo. Jesús, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nos declara justos. Eso es su justicia. Nos atribuye su justicia por medio de la fe. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe en Él, somos declarados justos, somos justificados. Esto ha logrado, y aquí entramos al capítulo 5, que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. Por lo tanto, ahora que tenemos paz con Dios, podemos gloriarnos en la esperanza de la futura venida de Jesús, podemos gloriarnos en las tribulaciones que Dios usa para nuestro bien, podemos gloriarnos en Dios mismo. Así que a partir del capítulo 5, lo que ha empezado a hacer Pablo ya no es tanto tocar la teoría, por así decirlo, en el tema de la justicia de Dios, sino pasar a lo experiencial, a lo experimental, a nuestra relación con Dios, a lo que tiene que ver con la vida, a lo que tiene que ver con la gracia, a lo que tiene que ver con la justicia en la práctica. Por lo tanto, Pablo está tratando de mostrarnos la experiencia cristiana, cómo ahora nosotros deberíamos vivir y el por qué tenemos que vivir de una manera distinta. Pablo, en el capítulo 5, trató de hacer una comparación entre Adán y Jesús, mostrándonos que en Adán nosotros hemos heredado la muerte, hemos heredado el pecado y hemos heredado la condenación. O sea, la muerte, el pecado y la condenación son parte de lo que nosotros hemos obtenido por Adán. Por lo tanto, Jesús trae todo lo contrario a Adán. Jesús trae gracia, Jesús trae justicia, Jesús trae vida. Y esa es la comparación que Pablo hace entre Adán y Jesús. Por lo tanto, un cristiano ya no tiene que identificarse con Adán, sino tiene que identificarse con Jesús. En el capítulo 6, que es el que estamos leyendo, Pablo ha tratado de hacer entender a los cristianos que están leyendo esta carta cuál es la verdadera naturaleza de su vida práctica en Cristo. O sea, Pablo va a tratar de responder en el capítulo 6 y en el capítulo 7, no estoy seguro si en el capítulo 8, distintas preguntas. La pregunta que empieza a responder Pablo en el capítulo 6 es la siguiente. O sea, si ahora nosotros en Cristo Jesús, ya no en Adán, en Cristo, hemos tenido y tenemos gracia, porque el Señor cuando vio nuestros pecados sobreabundó con su gracia, significa que ahora podemos pecar para que la gracia abunde. Podemos entonces, si ya somos salvos, si ya somos justos, si ya tenemos vida, poder pecar como si nada. Ya somos salvos por medio de la fe en Jesús. Yo puedo pecar, ¿es verdad? Y Pablo va a decir, de ninguna manera, están locos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que cuando se bautizaron, ustedes mostraron que ustedes no solamente habían puesto su lealtad en Cristo, sino que ahora ustedes se habían identificado con Él. Por lo tanto, cuando ustedes fueron bautizados, murieron a su antigua vida bajo el señorío de Adán, murieron con Cristo y resucitaron a una nueva vida con Él. Por lo tanto, nosotros, que ahora somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesús, ya no estamos para vivir bajo pecado o en el pecado, porque hemos muerto al pecado. Ahora tenemos una nueva vida que hemos vivido y que estamos viviendo en Cristo. Por lo tanto, esta pregunta es tonta. Nosotros no vamos a pecar porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos con un nuevo Señor, ya no Adán, sino Cristo. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva vida en el Espíritu. Él nos ha resucitado.
Y esto es lo que Pablo va a empezar a hablar a partir del versículo 5 del capítulo 6. Nosotros ya hemos visto el tema del bautismo. Lo hemos hablado en los primeros 4 versículos, que los vamos a leer a continuación. Pero entrando al versículo 5, Pablo va a ampliar un poco más la figura que sucede en el Espíritu, sucede de manera espiritual, en que nosotros ahora, al identificarnos con Cristo, hemos muerto con Él y ahora tenemos una nueva vida. Por lo tanto, ya no deberíamos vivir como si viviéramos con Adán, sino ahora como si viviéramos con Cristo. Eso es lo que Pablo va a tratar de hacer en lo que vamos a leer hoy en el capítulo 6. Así que sumerjámonos al texto como tal y vayámonos analizando poco a poco. Veamos el versículo 1 del capítulo 6 y hasta el 4, que fue lo que vimos la clase anterior. Dice Pablo: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Esto lo vimos en la clase anterior. El bautismo simboliza nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección juntamente con Él. Nosotros, al desear acercarnos a Cristo, al poner nuestra confianza en Él, al declarar nuestra lealtad a Él y a identificarnos con Él, estamos diciendo cuando nos bautizamos, hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado a una nueva vida. Esto no solamente es en teoría, por si acaso, esto sucede realmente en el espíritu. En el plano espiritual, cuando yo me uno a Cristo, he muerto a mi viejo hombre, he muerto a mi relación con Adán y ahora estoy en una relación nueva y viva con Jesús. En Adán heredamos muerte, condenación y también pecado. Pero en Cristo hemos heredado gracia. Cuando hablo de gracia, agrego esto, estoy hablando de la bendición de Dios, su beneplácito. Hemos heredado esa gracia, hemos heredado justicia que Él nos ha otorgado y hemos heredado vida. Por lo tanto, ahora lo que Pablo va a querer hacer es, muchachos, si han muerto este viejo hombre, Adán, vivan como Cristo. Y vamos a hablar un poquito más de qué significa eso en los siguientes versículos. Ahora sí entremos al versículo 5 en adelante. Miren lo que Pablo continúa diciendo. Dice: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Acá hay algo bien interesante que quiero aclarar. Pablo dice, si nosotros al estar unidos en Cristo por medio de la fe, nos hemos unido en su muerte, tenemos que estar seguros que también nos vamos a unir a Él en su resurrección. Con esto Pablo está diciendo lo siguiente: hay un plano en el cual nosotros ya hemos nacido de nuevo, hemos tenido o tenemos el Espíritu Santo, hemos empezado una nueva vida, pero hay un plano de esta realidad que todavía no se ha completado al 100%. Esto en círculos teológicos se llama el ya, pero el todavía no. Vuelvo a decirlo, el ya, pero el todavía no. En cierto sentido, en el ya hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, pero en el todavía no, todavía seguimos en este cuerpo. Nosotros los que conocemos el Nuevo Testamento y también el Antiguo sabemos que cuando el Señor venga por nosotros, Él nos transformará con cuerpos resucitados, con cuerpos que ya no son débiles, con cuerpos con una nueva naturaleza incorruptible, imperecedera, que no va a morir. Por lo tanto, ese es el todavía no. Sí, por un lado, en el Espíritu hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero vivimos en una tensión entre el ya pero el todavía no, porque todavía estamos esperando ser revestidos con una nueva naturaleza, y eso sucederá cuando Jesús venga en gloria. Por eso tenemos esperanza en la gloria de Dios, porque Él nos va a transformar. Así que lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: nos hemos unido a Cristo, hemos muerto con Él. Pero así como hemos muerto con Él, tenemos que estar seguros que también vamos a ser resucitados con Él, porque seguimos unidos a Él en el Espíritu. Así que cuando Él se manifieste con un cuerpo glorificado, todos sus hijos serán manifestados con un cuerpo completamente nuevo. Y esta es la tensión que Pablo va a tratar de explicar. Me adelanto un poco para que se pueda entender mejor lo que vamos leyendo. Lo que Pablo va a tratar de decir es,
en el Espíritu, en Cristo, ya hemos muerto al pecado. Hemos resucitado una nueva vida con Él, porque estamos unidos a Él. Pero todavía seguimos viviendo en esta época. Es como que Pablo estuviera hablando de una realidad futura, pero de una realidad presente. Pero la realidad presente es un poco contradictoria a la futura. Lo digo en otras palabras. Nosotros esperamos la era por venir, pero seguimos viviendo en esta época, en esta era. Esta era es la era mala, pero cuando Cristo venga a reinar será la era mesiánica, la buena era, la nueva era. Una época, una era en la cual Cristo va a reinar. Nosotros ya somos ciudadanos de esa era futura por venir, pero todavía seguimos viviendo en esta era. Por lo tanto, estamos como que en una lucha y en una tensión constante. Sigo viviendo en este siglo, que es otra forma de decir era, en este siglo malo, pero ya tengo una naturaleza del próximo siglo, del siglo venidero. Por lo tanto, nos encontramos en una tensión y tenemos que vivir acorde al siglo venidero y no a este siglo. Esa es la idea de Pablo. No sé si me estoy dejando entender. Espero que Pablo, mientras sigue escribiendo, nos ayude a esclarecer un poco más lo que les acabo de decir. Así que vamos a ver cómo Pablo lo explica. Vamos al versículo 6. Dice Pablo lo siguiente. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. En otras palabras, Pablo dice, el viejo hombre, nosotros sabemos que ya fue crucificado con Cristo. O sea, nosotros ya no somos el viejo hombre. Ese viejo hombre en Cristo espiritualmente murió. Por lo tanto, nosotros ya no podemos servir al pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque el que era esclavo del pecado era ese viejo hombre en Adán. Pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos obtenido una nueva vida espiritualmente hablando, ese viejo hombre ya murió. Y Pablo dice eso, dice lo siguiente, porque el que ha muerto ya no está condenado bajo el pecado. Esto lo dice en el versículo 7, si no me equivoco. Miren lo que dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo es, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque el viejo hombre, espiritualmente hablando, ya murió. Por lo tanto, el cristiano, el discípulo de Cristo, cuando nace de nuevo, cuando se une con Cristo en su muerte, en su resurrección, se da cuenta de algo en su vida. El pecado ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Eso es algo que solamente el cristiano puede experimentar. Si hay alguien que el pecado sí tiene dominio sobre él, realmente no es cristiano. Un cristiano, ya no, el pecado ya no lo domina. Ahora, quiero aclarar esto porque no quiero hacer sentir a algunos cristianos reales condenados. Porque puede ser que alguien diga, Horacio, yo sí soy cristiano, pero sí lucho con el pecado. Pablo no está diciendo lo contrario. Lo que Pablo está diciendo es, tú ahora luchas con el pecado. Antes no luchabas con el pecado. Antes era lo normal. Todo el mundo lo hace, todo el mundo vive de esa manera. Por lo tanto, tú lo haces. No hay ninguna lucha, no hay ningún cargo de conciencia en ese sentido en tu forma de vivir. Es lo normal, es tu naturaleza. Eres como un pez en el agua en ese sentido. Cuando te unes a Cristo en su muerte y en su resurrección, esa cosa cambia. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ahora te das cuenta que estás bajo pecado, pero ahora te encuentras en una lucha. ¿Por qué? Porque acá sucede el ya, pero todavía no. Has muerto al pecado, el viejo hombre ya murió, ahora estás representado y unido a Cristo, ya no a Adán, pero todavía sigues en este cuerpo. Y este cuerpo te va a seguir impulsando en su debilidad hacia el pecado, pero ya no va a tener dominio sobre ti. Ahora puedes vencer al pecado porque ya no te domina, porque has nacido de nuevo, has muerto al viejo hombre y has nacido una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, el que ha muerto, el pecado ya no tiene dominio sobre él. Imaginemos que encontramos un hombre pecador, al 100% pecador, o sea, malévolo, pero hasta ya más no poder. Y tú dices, ¿qué fea vida está llevando ese hombre? Pero ese hombre se muere. La pregunta es, ¿ese hombre muerto, encontramos su cadáver por ahí tirado, va a seguir pecando? La respuesta es no, porque está muerto. De la misma manera, nosotros en Cristo ya no tenemos la esclavitud bajo el pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque hemos muerto con Cristo. Así que ahora estamos en una nueva vida, en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Por qué luchamos con el pecado? Porque seguimos en este cuerpo todavía. El ya, pero el todavía no. Así que lo que tenemos que saber es que espiritualmente hemos muerto al pecado. Y hay algo interesante que Pablo va a decir en el capítulo 7. Les adelanto un poquito esto.
que también un cadáver ya no va a ser condenado. Imagínense esto, este hombre pecador es malévolo, ha hecho mucho daño y la policía lo está buscando. Y la policía lo va a condenar. Si lo atrapa, lo lleva al juez, el juez lo va a condenar y va a ir preso. Pero este hombre se murió. Por lo tanto, la policía no va a encontrar el cadáver y lo va a llevar delante del juez. Por lo tanto, este hombre que ha muerto, no solamente ha muerto a la práctica del pecado, sino también ha muerto a la condenación, porque ya no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque está muerto. La ley lo condenaba, pero la ley no condena a los muertos. Por lo tanto, nosotros ahora en Cristo hemos muerto al dominio del pecado, ya no podemos ser dominados por él, pero también ya no somos condenados, porque ya estamos muertos en Cristo y hemos resucitado una nueva vida con él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que esto sucede en el espíritu, hay una lucha todavía, porque estamos en el ya, pero en el todavía no. Así que continuemos leyendo los siguientes versículos. Déjeme ver. Versículo 8 dice: así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que Pablo está diciendo es, así como Cristo murió y nosotros hemos muerto en Cristo, también recordemos lo siguiente, que Cristo resucitó. Por lo tanto, no solo estamos unidos en su muerte, sino en su resurrección. Cristo resucitó y ya no va a volver a morir. La muerte, dice Pablo, ya no tiene dominio sobre Cristo. Cristo se hizo hombre, Dios el Hijo se encarnó, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, aunque era a semejanza de Dios porque es Dios, se volvió débil como nosotros, con el dominio de la muerte. Jesús al encarnarse en su debilidad, la muerte sí tenía dominio sobre él, por eso es que Jesús murió. Pero al resucitar, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Y así como nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con él, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora alguien podría decir, Horacio, pero realmente si nos morimos. Claro que sí, porque estamos en el ya, pero todavía no. Por eso estamos esperando nuestro cuerpo resucitado, que al igual que el de Cristo, nunca morirá. Así que podemos tener nuestra esperanza en que en el día que Jesús venga, seremos transformados completamente. Ese ya, pero todavía no se acabará. Será el ya completamente. Y no solamente eso, sino que ya no tendremos esa lucha, esa tensión entre, aunque hemos muerto al pecado, hemos resucitado una nueva vida, pero nos encontramos en esta lucha porque seguimos viviendo en este siglo. Por fin estaremos en el siglo venidero y ya no tendremos lucha contra el pecado. Y anhelamos eso, esa es nuestra esperanza. Pero lo que Pablo está haciendo aquí no es tanto apuntar a la esperanza, sino apuntar más a lo práctico. Ok, han muerto con Cristo. Por lo tanto, ya no vivan bajo el pecado. Pero Jesús murió, resucitó, la muerte ya no tiene dominio sobre él, antes sí lo tenía cuando se encarnó, pero ahora vive para Dios. Por lo tanto, ahora hermanos, ustedes vivan para Dios. Si ahora han sido unidos a Cristo realmente, han muerto el pecado, pero no solamente han muerto el pecado, sino que ahora viven para Dios. Ya no viven como ustedes se les dé la gana. Ahora que han resucitado con Cristo y están unidos a Él, ¿cómo Él vive para Dios. Por lo tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vivir exactamente igual, vivir para Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que el creyente realmente desea vivir para Dios, porque está unido a Cristo. Cristo lo influencia a él de una manera sobrenatural, de una manera que no lo podemos explicar humanamente hablando. Pero el discípulo realmente desea vivir para Dios. Se encuentra constantemente tropezando, pero este tropiezo no es algo que le agrade. Por lo tanto, hasta nosotros podemos analizar, mientras vamos conociendo a nuestros hermanos en la fe, que hay hermanos en la fe, que tú te das cuenta, estos hermanos en la fe no tropiezan, sino que todavía viven en Adán. Realmente no han nacido de nuevo. En cambio, un cristiano tú lo puedes ver porque aunque falla, detesta fallar. Porque aunque se enloda, se mete en el charco, quiere salirse de él. No está contento con el pecado, porque ya no vive como Adán, ahora vive con Cristo, está unido a él. Sí, y en el ya, pero el todavía no, vamos a estar en esta lucha y vamos a tropezar muchas veces. Pero ahora vivimos para Dios. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es la siguiente.
¿Realmente estoy viviendo en la práctica como lo que realmente ha sucedido en el espíritu? ¿Realmente no estoy viviendo unido a Adán, sino realmente estoy viviendo unido a Jesús? ¿Realmente en la práctica, aunque ha sucedido realmente en el espíritu, he muerto una vida de pecado y estoy viviendo para Dios? ¿Esto qué significa? Que constantemente le digo al Señor, Señor, guíame. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor, que yo haga? Quiero aprender más de ti, quiero conocerte más. Señor, guía mis pasos. Tu palabra es lámpara a mis pies, es luz que ilumina mi camino. Ese es el deseo, el anhelo del cristiano, porque está unido a Cristo. Sí, lucha con las tentaciones, lucha con las distracciones, lucha con distintas cosas en el mundo, pero su anhelo en lo más dentro de su corazón es yo quiero vivir para Dios. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si ese también es nuestro anhelo. Y ese debería serlo si estamos en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere enmarcar aquí. No vivamos como en Adán. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos creído en Cristo y hemos experimentado esta nueva vida, no vivas como antes. Vive ahora de acuerdo a la realidad espiritual que hay en ti. Si eres una nueva criatura, vive como una nueva criatura. No vivas como el viejo hombre. El viejo hombre ya murió, ya está crucificado. Ahora vive en esa nueva vida que Cristo te ha otorgado a ti. No te dejes convencer, no te dejes distraer, no te dejes seducir por la carne, nuestra naturaleza débil, por el mundo que te influencia a irte a otra dirección y hasta por el mundo espiritual. No te dejes distraer. Vive de acuerdo a lo que ha sucedido realmente internamente en ti. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en este texto. Sigamos leyendo un poco más. Versículo 11 creo que no lo leímos, voy a leerlo por si acaso nuevamente. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, dice Pablo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Terminamos con estos versículos que engloban lo siguiente. Pablo exhorta aquí, hermanos, ya no utilicen sus miembros, sus cuerpos mortales, que son débiles todavía, como instrumentos para la injusticia, para el pecado. Ustedes ya han nacido de nuevo, tienen una nueva vida espiritual. Y ustedes se pueden dar cuenta por los deseos que Dios ha puesto en su corazón ahora que han creído en Cristo. Han muerto en Cristo, han resucitado con el Señor. Por lo tanto, hermanos, ya no practiquen la injusticia, ya no practiquen el pecado. Sería hermoso, les cuento yo, de que la realidad espiritual viniera automáticamente acorde con la natural. Pero todavía estamos en el ya. El todavía no es que todavía no somos transformados. Por lo tanto, todavía la exhortación es necesaria para nosotros. Sí, tenemos una nueva vida en Cristo, hemos muerto al pecado, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero tenemos que seguir todavía en este siglo presente luchando con este cuerpo mortal. Por lo tanto, vivamos acorde a la verdadera naturaleza que tenemos. No entreguemos nuestros miembros como instrumentos, como armas, sería en el original, para la injusticia, sino presentémonos delante de Dios como vivos de entre los muertos, como personas resucitadas, para entregarnos delante de Dios y presentarnos y decir, aquí están mis miembros para ser entregados como miembros de justicia. Todo lo contrario a nuestra vida pasada en Adán, todo lo contrario al viejo hombre. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿realmente desde que he conocido a Cristo, he matado el viejo hombre en el día a día? ¿Ya no vivo como el viejo hombre? ¿O soy simplemente un cristiano nominal que quizá ni siquiera es cristiano? Tengo que hacer esa exhortación, lo siento. De que, bueno, pienso que porque voy a la iglesia y pienso que es un club social, y voy porque qué bonito se siente, ¿no? Bueno, estoy aprendiendo de este Dios, ¿no? Pienso que eso me va a dar vida eterna. El único que me puede dar vida eterna, que puede darme vida de entre los muertos, es Jesús. Qué bonito es cuando tú ves personas que se reúnen con otras, la iglesia, no para reunirse y pasar tiempo chévere juntos necesariamente, aunque no está mal eso, sino para acercarse a Jesús. Porque ahora yo me presento como vivo entre los muertos delante de Él. Ahora yo me presento para servirlo a Él. Ahora me acerco a Él para aprender de Él.
y por lo tanto quiero y ya tengo en cierta parte una vida transformada y se puede ver en la práctica. No me voy a burlar y me voy a reír de que pequé. Ah, sí, el otro día pequé, ja, 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 ja. No, voy a decir, el otro día le fallé a mi Dios. Yo no tengo que vivir así. Una persona que realmente ha nacido de nuevo no se ríe de su pecado. Una persona que realmente ha nacido de nuevo le apena su pecado. Y por lo tanto ahora entrega sus miembros no como miembros para la injusticia, sino como miembros para la justicia. Pregunta para nosotros esta mañana. ¿Realmente estamos entregando nuestros miembros delante de Dios como miembros para la justicia o como miembros para la injusticia? Quizás eres un hermano en la fe que realmente ni siquiera te estás presentando delante de Dios todos los días para hacer eso. Simplemente, bueno, yo voy a la iglesia, ya soy cristiano, sigo al Señor y quizás realmente lo sigues. Yo no estoy diciendo que no, pero no estás dando el paso siguiente de una vida que busca crecer en santidad, de decir, un ratito, ya no tengo que vivir como antes. Ahora le tengo que entregar mi vida al Señor y entregarle mis miembros como instrumentos para la justicia. Esto es algo que todo discípulo tiene que hacer. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 12, ¿cuánto nos faltará para llegar? No lo sé. Vamos a ver que Pablo, después de haber contado todas las misericordias de Dios que está contando, dice lo siguiente. Así que, hermanos, de acuerdo a las misericordias de Dios que ya les conté, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así es como se adora a Dios. No solamente es de la boca para afuera, es entregando nuestros cuerpos como sacrificios vivos para Él, diría Pablo, y en la parte aplicativa de la carta. Por lo tanto, es lo mismo para nosotros esta mañana. Y Pablo termina diciendo, el pecado no va a tener dominio sobre ti, porque ya no estás bajo la ley de Moisés, sino estás bajo la gracia. La ley de Moisés lo único que hacía era mostrarte a tú, el viejo hombre, lo que Dios le agradaba. Pero en el viejo hombre no podías cumplirlo. ¡Ay, qué bonito, esto le agrada al Señor! Pero me encuentro con este cuerpo débil que no puede guardar esta ley. En cambio, bajo la gracia, la bendición, el beneplácito de Dios en Cristo Jesús, ahora ya no solamente veo la ley de Dios, sino que he sido transformado, he resucitado con Cristo para que ahora yo tengo el poder de poder cumplirla. Antes no podía, la ley no puede darte vida. En cambio, Cristo Jesús sí te da gracia, vida y justicia. Ahora sí puedes cumplir la ley de Dios. Vive de acuerdo a eso, hasta que el Señor venga en gloria y podamos experimentar las cosas al 100%, porque todavía estamos en el ya, pero en el todavía no. Así que es la exhortación que quería compartirles a ustedes esta mañana. Y quiero leerles solamente un texto para terminar, discúlpenme que me tome tanto tiempo, de un predicador llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, basándose en este texto, dice lo siguiente, me encanta ese texto, dice, Dios ha cambiado tanto tu naturaleza por su gracia, que cuando pecas serás como un pez en tierra seca. Estarás fuera de tu elemento y desearás volver al estado correcto otra vez. No puedes pecar, pues amas a Dios. El pecador puede beber del pecado de la manera que el buey bebe el agua, pero para ti será como la salmuera del mar, o sea, como agua salada. Podrás ser tan necio, dice Spurgeon, como para probar los placeres del mundo, pero no serán placeres para ti. Serás tan necio para caer en eso, pero cuando lo experimentes vas a decir, esto no es placer, esto es horrible, porque has experimentado una nueva naturaleza. Esos somos los discípulos del Señor. Así que tienes que preguntarte en qué lado estás. ¿Estás en el lado de Adán o estás en el lado de Cristo? Mi casa y yo serviremos al Señor, como lo vengo diciendo días atrás. Así que bueno, este es el devocional que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de edificación y bendición también para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme apagar un ratito la grabación de la cámara, porque hoy día sí volé en tiempo. Y casi llevo a la media hora. Mil disculpas por extenderme tanto en el texto. Era bastantes versículos que íbamos a leer hoy. Así que déjenme acomodarme. Y espero que haya sido de bendición y edificación para ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, de lo que hemos leído o de otros textos que ustedes quieran comentarlo y consultarlo, aquí estoy para servirlos en este tiempo. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces
porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden ayudar así, se los agradecería un montón. Quiero darles las gracias a Otaner, a Dorotan, a Eunice, a Yolimar, a Harold, a Mónica, a Verónica, a Nati, a Monita, a Estrellita y a Laura por los regalos que me han enviado en el transcurso del devocional. Muchas gracias por su apoyo a mi familia, hermanos. Gracias por apoyarme de esa manera. Bueno, voy a subir para leer sus preguntas y sus comentarios. Si algo no quedó claro, por favor, háganmelo saber para poder tratar de explicarlo mejor quizás. ¿Ok? Espero que dentro de todo se haya podido entender bien el texto bíblico de hoy. Quiero saludar esta mañana a Miguel Eduardo. ¿Cómo estás, Miguel Eduardo? Si no me equivoco, eres de Piura, así que un abrazo hasta allá. Bienvenido. Quiero saludar a Rosalía. ¿Cómo estás, Rosalía? Un abrazo hasta Puno. Dios te bendiga, hermana. Estoy orando por ustedes, por si acaso. Sandrita dice, ora por mí, Horacio. Si puedes, Sandrita, me escribes después por WhatsApp cuál es la petición específica para poder estar orando por ti con mi esposa. Déjenme ver. Quiero saludar a Elizabeth Piches. ¿Cómo estás, Eli? Un abrazo hasta Dallas. Dios te bendiga. Magdalena González dice, bendiciones, pastor. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida nuevamente por aquí. Gracias por estar con nosotros. Si puedes, cuéntame, Magdalena, de qué parte del mundo eres para tratar de irme memorizando tu lugar de residencia. Nancy dice, siento que se escucha muy bajito, soy yo. Bueno, por ahí le dicen que es ella. Bobartur dice, el me engaño de la historia. Bueno, es parte de lo que siempre escuchamos todos los días. Quiero saludar a Adrián. Buenas tardes, Adrián. Un abrazo hasta España. Bienvenido. Dice, está bonito su polo, hermano. Jeje, tiene buen gusto. Bueno, Sandra, yo nunca escojo mi ropa. Ya los que me conocen tiempo y sobre todo mi esposa cuando lo ha contado, no, yo la verdad que me pongo cualquier cosa que encuentro por ahí. Ella es la que escoge mi ropa. Yo no, y esta me la han regalado. Yo no soy de comprarme ropa. Es mi esposa la que me la compra. Isabel, un abrazote hasta México. Dios te bendiga. Buenos días. ¿Cómo estás, Milagro? Buenos días hasta Lima. Bienvenida. Déjenme ver. JF, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Dice, hola, amado. ¿Por qué en Adán todos heredan condenación, pero en Cristo no todos heredan gracia? Cuando Dios le habló a la serpiente sobre su simiente, ¿se refiere a la simiente de un grupo de personas? Gracias. Vamos primero con la pregunta JF. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros, en Adán, no heredamos necesariamente condenación. Lo que heredamos es la muerte. Cuando Adán peca en el jardín del Edén, a partir de ahí todos sus descendientes nacen mortales, porque son expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Por lo tanto, Adán y Eva, al ser expulsados del jardín del Edén, pierden la capacidad de vivir eternamente. Noten esto, Adán y Eva no eran inmortales en el jardín del Edén. Lo que hacía a Adán y Eva inmortales era el árbol de la vida. Los padres de la iglesia, algunos de ellos decían que Adán y Eva sí comieron del árbol de la vida. El árbol de la vida no te daba eternidad, sino tú tenías que comerlo regularmente. No tendría sentido que haya un árbol de la vida si Adán y Eva ya eran inmortales, si nos ponemos a pensar. Cuando ellos pecan, son expulsados del jardín del Edén y por lo tanto se vuelven mortales. Ya no tienen acceso al árbol de la vida, por lo tanto ahora van a morir. No solamente eso, sino cuando son expulsados del jardín del Edén, hay una desconexión con Dios. Ya no tienen la asistencia divina que los va a guiar, cuidar, proteger, empoderar. Por lo tanto, ahora todos los descendientes de Adán y Eva, o sea, nosotros, nacemos mortales y nacemos separados de Dios. Nacemos débiles. Por lo tanto, al heredar de Adán la muerte, no el pecado, nosotros como seres débiles vamos a terminar indefectiblemente pecando, porque somos débiles. Así que todo ser humano que nace en Adán va a terminar de alguna u otra manera pecando por nuestra debilidad. Por eso necesitamos la gracia de Dios, por eso necesitamos la salvación, por eso necesitamos ser revestidos con una nueva naturaleza, no débil, sino imperecedera, incorruptible, inmortal. Y esa nos lo otorga Cristo, el segundo Adán. En Adán todos morimos, pero en Cristo Jesús todos recibimos vida eterna. Ahora, la pregunta tuya es, ¿por qué no podemos automáticamente heredar todos de Cristo la vida eterna? Si todos hemos heredado de Adán la muerte, no el pecado, sino la muerte, y esta muerte nos hace débiles, separados de Dios, ¿por qué no automáticamente todos podríamos obtener la vida eterna? Y es porque tenemos que decidirlo. Nosotros no decidimos
voluntariamente, bueno, nosotros sí decidimos voluntariamente, eso es lo que quería decir, nosotros sí decidimos voluntariamente pecar. Nadie le puede echar la culpa de su pecado a otro. Nosotros no heredamos la culpa en Adán. Adán falló, heredamos la muerte, somos débiles, pero nosotros pecamos porque queremos. Sabemos que está mal y lo hacemos. Por lo tanto, por decisión propia, yo pequé. Por lo tanto, por decisión propia, yo puedo escoger recibir el rescate, la redención, la libertad en Cristo Jesús. Pero es algo que yo tengo que recibir. ¿Por qué? Dios lo ha decidido de esa manera. Podría agregar. Y Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 5, versículo 12 en adelante de Romanos. Si no estuviste con nosotros, JF, en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, te animo a darte una vuelta por el canal de YouTube, porque ahí voy subiendo todos los devocionales para que veas lo que dije en la exposición de los versículos 12 del capítulo 5 hasta el final. ¿Ok? Así que eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos. Lo digo mucho mejor utilizando el texto bíblico en Romanos 5. Así que gracias, JF, por tu pregunta. Quiero saludar a Henry Fischer hasta Lima. Buenos días, Henry, un abrazo. Jaime Yacarini dice, ¿y cómo te unes a Cristo en su muerte y en su resurrección? Muy buena pregunta, Jaime, por medio de la fe. Por medio de la fe. El día que yo decido desligarme de la condenación, la muerte y el pecado que por estar ligado a Adán obtuve y me uno a Cristo, le proclamo lealtad y me identifico con Él, eso es poner mi confianza, mi fe en Él, ese día yo me uno a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es lo que simboliza el bautismo, cuando me sumerjo y cuando vuelvo a salir. He decidido seguir a Cristo. Ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, diría la canción. Gracias, Jaime. Miguel Eduardo dice amén. Quiero saludar a Reina hasta Lima. ¿Cómo estás, Reina? Bienvenida. Jacob Cortés dice, ¿cómo vencer la lujuria de acuerdo a la Biblia? Gracias, Jacob. Aquí Pablo habla acerca de la lujuria. Pablo dice, por favor, no entreguen sus cuerpos, ya habiendo muerto con Cristo, a la lujuria, sino vivan y preséntense a Cristo como vivos de entre los muertos. Jacob Cortés. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es, si yo he entregado mi vida a Cristo, porque si no, no vas a poder vencer la lujuria, Jacob. Si tú estás queriendo, Jacob, vencer la lujuria y dices, bueno, voy a pedirle ayuda a ver a los cristianos qué consejo me dan, estás yendo por camino equivocado. El único que puede vencer la lujuria, Jacob, es Cristo. Él es el único que te puede dar vida de entre los muertos. Él es el único que te puede dar la victoria. Por lo tanto, si no has seguido a Cristo, si Él no es tu Dios, tu Señor, tu Salvador realmente, tienes que hacerlo. Porque mientras Él no sea tu Señor, tú vas a seguir constantemente luchando con la lujuria. Por lo tanto, necesitas que Él sea tu Dios. Necesitas una nueva vida. Y Él es el único que te la puede entregar. Sin Cristo estás condenado por tu propia maldad, por tu propia lujuria. En Cristo recibes gracia, vida eterna y justicia y hasta su espíritu para vencer la lujuria. Por lo tanto, eso es lo primero. Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Pero si ya la has puesto en Él, ahora lo que tienes que hacer es presentarte delante de Dios diariamente como vivo de entre los muertos, según lo que hemos leído en Romanos capítulo 6, y pedirle a Él ayuda. Señor, mi cuerpo es para ti. Todos mis miembros son instrumentos para la justicia, no para la iniquidad, no para la lujuria, no para la maldad. Señor, ayúdame a caminar acorde a eso. El Señor es el único que te puede ayudar a vencer la lujuria. Mientras tú lo busques hacer con tu propio esfuerzo, vas a fallar. Cuando recurres a Cristo y sigues unido a Él, en la práctica vas a poder obtener la victoria, porque Él te va a dar la victoria. Esa es la respuesta, Jacob. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Quiero saludar a Erika. ¿Cómo estás, Erika? Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Espero que estés ya mucho mejor de tu muñeca, Erika. Nísida dice, pastor, en el versículo 6, ¿Dios permite la muerte literal para matar la carne y salvar el espíritu? No, Nísida. Aquí Pablo lo que está hablando es en nuestra unión mística espiritual con Cristo. Hemos muerto al pecado y en cierto sentido nosotros vamos a morir a nuestra vieja naturaleza físicamente cuando resucitemos entre los muertos o cuando fallezcamos físicamente. Pero el enfoque de Pablo aquí es meramente o netamente espiritual. ¿Ok? Ese es el enfoque del versículo 6. Déjenme seguir leyendo algunas cosas más. Jacob dice, yo quisiera que ya venga Jesús para acabar con tanto sufrimiento en el mundo. Gracias, Jacob. Lo que diría el apóstol Pedro es que Dios no retarda su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Por lo tanto, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando la maldad llega a su colmo, como en el libro de Génesis, Dios derramará su ira. Pero mientras tanto está extendiendo un tiempo de gracia para que las personas puedan venir a Él antes de ese día. Así que sí, por un lado queremos que se acabe el sufrimiento en nuestra vida, en el mundo y en general. Pero Dios también quiere que otras personas que causan sufrimiento o que han sufrido puedan conocerlo a Él y puedan experimentar gracia, vida eterna y justicia, que solo se puede obtener en Él por medio de la fe. Gracias, Jacob. Laura dice amén, amén. JF dice, pastor, porque Dios en su presciencia ya sabe quién va a nacer y nunca creer, no detiene su nacimiento. Ok, porque yo creo, JF, que en parte de la elección de la soberanía de Dios, Dios ha decidido crear seres libres. Por lo tanto, al final, si Dios solamente creara seres que van a creer en Él, en verdad estaría, por así decirlo, manipulando la elección de cada ser humano. ¿Sabes qué? Como tú no vas a elegirme a mí, no te voy a dejar experimentar la vida. Yo creo que va más allá de eso. Dios en su soberanía ha decidido crear al ser humano libre para que él pueda decidir seguirlo o no, independientemente de que él sepa el resultado. El problema con meditar mucho en esto, este JF, es más que todo nuestra limitación en el sentido de no poder entender la mente de Dios, porque no somos Dios. Para nosotros la dinámica de entender a alguien que está fuera del tiempo es muy difícil, porque nosotros no vemos las cosas fuera del tiempo, nosotros vemos las cosas como pasado, presente y futuro. Y eso es lo que hace la dinámica de la salvación, de la elección, del llamamiento, de la condenación, difícil de entender en ese aspecto, porque queremos meternos a la mente de Dios y poder entender cómo Él entiende las cosas, y no lo vamos a poder hacer. Por eso, JF, es que vas a encontrar en el mundo cristiano gente que se mata constantemente peleando con gente que discrepa con respecto a este aspecto, ¿no? Con respecto a la elección, a la predestinación, como Dios lo vio antes, en base a la presciencia y la elección, la soberanía, y se empiezan a discutir un montón en aspectos filosóficos que realmente al final nosotros los vamos a poder resolver cuando el Señor venga, si es el caso que Él nos quiere enseñar eso. Es meternos a la mente de Dios y por eso vas a encontrar distintas posturas al respecto. No hay algo establecido, porque la Escritura nos deja nuestro plano humano, no nos trata de explicar el plano espiritual en ese aspecto, por lo menos. Entonces vamos a encontrar palabras que tratamos de profundizar en ellas, pero no vamos a llegar a comprender la mente de Dios. Lo que me viene a la mente cuando leo tu pregunta es eso, que Dios sí ha querido, por más que Él sabe de que hay personas que lo van a rechazar, que esas personas puedan experimentar la vida y que creo que en su plan el mejor resultado, y esto creo que se lo he escuchado a William Lane Craig, que el mejor resultado en el plan de Dios, el pueblo de Dios que iba a obtener voluntariamente la salvación en un mayor número, era utilizando el plan que Dios ha utilizado desde el comienzo. Dejar al ser humano libre para que él pueda escogerlo o rechazarlo. Pero son discusiones filosóficas en las cuales yo no me he metido mucho, por lo tanto no soy tan capo en ese sentido, JF. Pero sí vas a encontrar muchas discusiones al respecto en Internet. Lamentablemente las discusiones que hay en Internet no reflejan a Cristo, sino reflejan todo lo contrario, porque son peleas muchas veces hirientes, de tratar al prójimo como si fuera inferior y entre hermanos en la fe. Por lo tanto, ese mundo no me gusta ni siquiera observarlo mucho. Quiero saludar a Carmela. ¿Cómo estás, Carmela? Buenos días. Un abrazo. Bienvenida a este canal. Carlos Villestudio dice, yo detesto mi pecado. Chócala, yo también. Lo detestamos horrible, de una manera muy fuerte. Y mientras vamos creciendo más en Cristo, lo detestamos más. Y nos encontramos en esta lucha. Y por eso me encantan las bienaventuranzas cuando estudiamos el Sermón del Monte, porque en el Sermón del Monte vemos cómo el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y me encanta porque el cristiano llora. El cristiano llora por su propio pecado, el cristiano llora por el pecado del mundo, el cristiano llora por la maldad en el mundo en general. Por lo tanto, sí, nosotros lloramos por nuestro pecado y lo detestamos. Pero, como dice la bienaventuranza, vamos a ser consolados. Por fin se va a acabar esto. Y esa es nuestra esperanza, ver a Cristo venir en gloria y restaurar todas las cosas. Gracias por tu comentario. María Tineo dice, buenos días, pastor. Buenos días, María, hasta Lima, si no me equivoco. Un abrazo.
Déjenme ver. Nancy dice, ¿cuánta verdad? David Villa, buenos días. Dice, pues el agua salada del mar es vida. Realmente no entiendo a qué se refiere. David siempre me suelta una frase media rara, que nunca las entiendo. Quiero saludar a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Un abrazo hasta México. Buenos días. Gracias, Laurita, para servirte. Sawyer dice, hola Horacio, saludos. Soy Saúl, estoy viviendo en Australia. Un abrazo, Saúl. Si no me equivoco, eres el hijo de Basie, pero no estoy seguro, Sawyer. Así que si puedes, me lo confirmas. Un abrazo hasta allá. Anne Lefra dice algo cortito, dice. Déjame ver, se me fue el comentario de Anne Lefra. Algo cortito, hermano. Primera de Samuel 15:7. Ok, vamos al texto, Anne Lefra. Primera de Samuel 15:7. Ok, vamos a ver. Primera de Samuel 15:7. Vamos a ver el texto. Vamos a ver, vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice lo siguiente: entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto. Realmente no sé cuál es la pregunta, Anne Lefra, con respecto a eso. Está mostrando un texto sobre Saúl y sobre cómo peleó contra los amalecitas. No sé cuál es su pregunta en específico al respecto. No la llego a comprender, porque me has puesto primera de Samuel, no segunda. Así que supongo que es ese texto. Si puedes, me lo corriges, Anne Lefra. Déjenme ver. Sí, primera de Samuel 15:7 es lo que he buscado yo. He puesto primera de Samuel 15:7, ¿no? Sí. Sí, no llego a entender cuál es la pregunta de ese versículo, Anne Lefra. Miguel Eduardo dice, ¿a qué se refiere cuando dice sus miembros? Se refiere a cada parte del cuerpo, Miguel. Se refiere a cómo uso mi ojo, mi vista, cómo uso mis manos, cómo uso mi boca, como vimos ayer en Santiago, cómo uso mis pies, cómo uso cada uno de mis miembros. Podríamos ver, y esto estaba leyendo un comentario de David Gusick al respecto de este texto, y él decía que el ejemplo de David es claro. David utilizó sus miembros, sus manos, para cortarle la cabeza a Goliat. Utilizó sus miembros como miembros de justicia en un momento. Pero cuando utilizó su mirada para mirar a Betsabé, bañarse y codiciarla, utilizó sus ojos como miembros de injusticia. Ahí podemos ver cómo un ser humano puede utilizar en algunos momentos sus miembros para la justicia y en otras cosas o en otras ocasiones otros miembros para la injusticia. A eso se refiere Miguel. De nada, Nícida. Harold dice, siempre es de bendición. Gracias, hermano Horacio. De nada, Harold, para servirte. Adrián dice, Horacio, llevo días dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo sé si Dios me ha dado la señal que le pido y no es un engaño del enemigo? Gracias, Adrián. Tendrías que explicármelo un poco más. Si quieres, Adrián, me escribes por el privado y me cuentas si está en tu posibilidad hacerlo, porque depende mucho de qué es lo que le estás pidiendo y así capaz yo tener algo más claro para decirte. Tengo miedo de, por no tener tanta luz al respecto, darte un consejo equivocado. Así que si puedes, me escribes por privado, ¿ok? Rocío Lobato, ¿cómo estás, Rocío? Buenas tardes hasta España, bienvenida. Ok, dice que acaba de llegar del trabajo. Un abrazo, Rocío. Sandra dice, muy buena enseñanza, hermano. Dios le siga dando vida para que pueda enseñarnos más de la Biblia. Amén, amén, Sandrita. Vania, ¿cómo estás? Un abrazo, Marisol, hasta San Juan del Lurigancho. Dice, gracias, pastor, que Dios le siga bendiciendo. Un abrazo. Gaviota, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Otaner, buenos días, hermano. Dice Horacio, ¿tener una ideología política nos aleja de Dios? Bueno, cada uno tiene que analizar en su corazón si la ideología política te está alejando de Cristo. No creo que el cristiano debería ser ajeno a la política, porque al final es parte del gobierno que Dios nos ha dado en la tierra, pero tenemos que tener cuidado de idolatrar la política, que muchas veces sucede eso. Por eso es que hay gente que no le gusta hablar de política y de religión, como muchas veces dicen, porque hay gente que idolatra la política. Por lo tanto, tenemos que filtrar las cosas a la luz de la palabra de Dios siempre y tener a Cristo como el Señor de nuestra vida y no una ideología política. Es difícil, pero tenemos que orar por eso. Dios ha usado políticos en el transcurso de la historia. Siempre cuento el caso de William Wilberforce, que fue un hombre que Dios llamó al Senado inglés, alguien político, que Dios usó para abolir la esclavitud en Inglaterra. Por lo tanto, Dios usó grandemente a este hombre. Este hombre equivocadamente, pensando que ser pastor era mejor que otra cosa, dijo, bueno, yo tengo el llamado, la vocación a la política, pero bueno, es mejor ser pastor, ser maestro de la palabra de Dios.
Y dijo, bueno, tendré que irme en esa dirección, ¿no? Y prepararme en el seminario y poder ser un ministro del Evangelio. Y habló con su pastor, que si no me equivoco fue John Owen, pero me puedo estar equivocando. Y él le dijo, pero ora, porque quién sabe si Dios te quiere a ti en el Senado para que tú puedas ser luz y sal ahí. No piensas que este es un llamado superior al que tú puedas tener. Cada llamado es único y cada uno tiene que ser fiel en lo que Dios le ha llamado. Oró, realmente no me acuerdo si él llega a decir cómo es que Dios le confirma, pero él llega a entender que Dios sí lo quería en el Congreso. Por lo tanto, William Wilberforce fue un cristiano político y Dios lo usó para abolir la esclavitud de su país. Por lo tanto, no es malo ser político si Dios te ha llamado a eso y saber de política, pero tenemos que tener claro quién es el Dios de nuestra vida. Eso es lo que te podría decir Otaner. Así que no está mal necesariamente. David Villa dice, ¿por qué el Dios del Viejo Testamento dio una ley que nadie podía cumplir? Gracias, David. Eso lo hemos visto en capítulos y en versículos anteriores en Romanos. La ley la dio para, por un lado, frenar el pecado, para, por otro lado, poder mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, y por otro lado también darnos cuenta que en esta carne débil, al final, cuando vemos una ley, queremos violarla, terminamos rompiéndola. El apóstol Pablo va a decir, David, de que la ley también Dios la dio para ser un tutor que nos lleva a Cristo. ¿En qué sentido la ley es un tutor que nos lleva a Cristo? Dios nos muestra su ley santa, justa y perfecta, que es lo que a Él le agrada. Nosotros nos damos cuenta que no la podemos cumplir. Es una línea recta y nosotros nos damos cuenta que somos una línea torcida. Por lo tanto, nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. Necesitamos que alguien nos rescate, que alguien quizás la pueda cumplir por nosotros. Y ese es Jesús. Por lo tanto, la ley fue una forma de frenar el pecado, porque de todas maneras, nosotros, aunque fallamos, podemos, en cierta manera, cumplir los mandamientos de la ley, solo que la vamos a estar rompiendo constantemente, pero eso frena el pecado dentro de la sociedad, frena la maldad, la distingue al pueblo de Dios, en este caso Israel, de las demás naciones. Por lo tanto, la ley frenaba el pecado, la ley traía reconocimiento de pecado, no doy la talla, necesito constantemente presentar sacrificios que puedan pagar por mí, pero también apunta al deseo de cuándo viene este libertador, cuándo viene el Mesías, cuándo viene el que por fin nos va a sacar de esta condición. Me encanta David porque lo que hemos leído en el capítulo 6 ha movido a algunos a decir en los comentarios, yo detesto mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando analizamos quién es Cristo, qué es lo que ha hecho por Él, por nosotros, perdón, nos damos cuenta, ya queremos salir de este lugar. Ya queremos dejar de practicar el pecado. Por lo tanto, la ley ha tenido una función muy importante para nosotros. Nos ha mostrado que no damos la talla. Y anhelamos entonces el tiempo futuro donde por fin la maldad y la injusticia se va a terminar. En cambio, antes, nosotros vivíamos embarrados en la injusticia. Sí, anhelábamos cosas buenas porque hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. O sea, tenemos esa representación de Dios aquí en la tierra. Pero practicábamos la maldad, como si nada. No había nada que nos impidiera eso. Algunos más, otros menos, pero todos estábamos en el mismo saco, David. Así que la ley sí ha tenido y tiene hasta el día de hoy un buen propósito. Gracias, David. Espero que me haya dejado entender en mi respuesta. Déjenme ver. Eunice, un abrazo hasta Colombia. Dios te bendiga, hermana. Karim, ¿cómo estás? Dice buenos días. ¿A qué se refieren con la ley ceremonial y ley moral? Gracias, Karim, por tu pregunta. A lo que se refieren muchos maestros con la ley moral y ley ceremonial es con los aspectos que ellos interpretan que son más ceremoniales dentro de la ley de Moisés y otros que son más morales. Ahora, Karim, déjame decirte algo. La Escritura, el Antiguo Testamento, nunca hace la distinción de la ley como ley moral, ley ceremonial y ley civil. Esa división tripartita, moral, ceremonial y civil, no lo hace la Escritura, por si acaso. Por eso es que es la ley, no son las leyes. No son las leyes morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Es la ley, porque toda es una. Santiago en el capítulo 2 va a decir que aquel que quiebra un mandamiento de la ley ha quebrado todo, porque la ley es como una cadena. Si tú rompes un eslabón de la cadena, se rompe la cadena. Por lo tanto, esa división no es una división hecha por la Escritura. Es una división que el hombre ha usado para categorizar ciertos mandamientos de la ley. Lo que es sacrificial, lo que es del tabernáculo, lo ponen como ceremonial.
lo que es más moral, como los 10 mandamientos, por ejemplo, quitando el sábado de en medio, es más moral, ¿no? Es la mentira, el robo, el engaño. Y lo civil son los mandamientos que tienen que ver con cómo tratar a mi vecino, los préstamos, si un buey mío cornea al buey del vecino, etcétera, etcétera. Eso ya es más que todo civil. Esa división no la ha hecho Dios, esa división la ha hecho el hombre. La Biblia no hace esa división. Pero algunos se cuelgan de eso, Karim, para hacerte volver a la ley a ti y decirte lo siguiente: Karim, tienes que guardar la ley de Moisés. Si alguien te enseña lo contrario, como lo está enseñando Romanos, no, te está engañando, es la ley de Dios. Pero Dios solamente ha permitido que continúe la ley moral. Pero la ley ceremonial y la ley civil ya no. ¿Por qué tienen que decir eso? Porque es obvio que la ley ya no está, o ya no estamos nosotros bajo la ley. Es obvio que nosotros ya no hacemos sacrificios como lo hacía Israel. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos para esclavizarte otra vez en la ley sin caer en contradicciones? Tienen que hacer esta separación. Entonces te van a decir así, Karim. Sí, la ley moral sigue vigente, por lo tanto guarda el Shabbat, pero la ley civil, la ley ceremonial ya no. Eso sí lo abolió Cristo. La ley moral no. Eso es una invención de ellos. No es algo que la Escritura dice. En todo nuestro estudio de Romanos se ha dejado claro que Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, vamos a ponerla al costado, se ha manifestado la justicia de Dios, que ha sido anunciada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque la salvación es por medio de la fe. Eso es lo que Pablo va a estar diciendo constantemente. Aquí en el capítulo 6 ya ha dejado claro, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, hablando de la ley de Moisés. No dice las leyes, o la ley ceremonial, o la ley moral, dice la ley. Y tienes que tener cuidado con eso, Karim. Así que tu pregunta inicial es, ¿a qué se refieren con la ley ceremonial y ley moral? Ya lo tienes claro. ¿Quién hace esa división? Te podría agregar yo. La hace el hombre, no la hace Dios. Es la ley, no las leyes. Tienes que tener cuidado con eso. Hay muchos maestros por internet tratando de esclavizar nuevamente a la gente bajo la ley de Moisés. Y hay que tener cuidado. Gracias, Karim. Sofía Alexandra dice amén. ¿Cómo estás, Sofía? Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Leti, para servirte. Rosalía dice, maldito el que confíe en el hombre, pastor. ¿Me puede explicar, pastor, por favor? Bueno, este texto, si no me equivoco, está en Nehemías. Realmente no lo recuerdo. Pero lo que está diciendo el texto es claro. El ser humano te va a fallar, Rosalía. Al igual que tú le puedes fallar a otro hombre o a otra mujer, ¿no? El término hombre acá es general, del ser humano. Por lo tanto, nosotros no podemos poner nuestra confianza absoluta en el ser humano como si fuera perfecto. No lo es. Así que nuestra confianza tiene que estar en el Dios perfecto, no en el hombre imperfecto. Nosotros como seres humanos vamos a fallar. Y ese es el contexto general de ese texto, que nuestra confianza no debe ser plena y absoluta en el ser humano que falla, porque nosotros fallamos y otros nos van a fallar. Nuestra confianza absoluta tiene que estar puesta en el Dios vivo y verdadero, quien nunca falla y nunca nos va a engañar. Esa es la idea, Lía, del texto. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Leonor. ¿Cómo estás, Leonor? Un abrazo hasta Texas. Dios te bendiga, qué lindo leerte hoy por aquí. Espero que estés bien. Virtuosa dice, ¿aún se puede discernir a otras personas cuando tienen demonios? Gracias, Virtuosa. En el caso de una persona realmente endemoniada, sí. En el caso de una persona realmente endemoniada. No estamos hablando de esta doctrina de hoy de que la gente tiene espíritus diversos, ¿no? Esta persona tiene un espíritu de adivinación, o esta persona tiene un espíritu de X o de aquella cosa. Si estamos hablando de una persona que realmente tiene una posesión demoníaca, el cristiano sí puede hacerlo. Obviamente, como Jesús lo dejó claro en Mateo, este género de demonios no sale sino con ayuno y oración. Tenemos que tener una vida fuerte espiritualmente para poder expulsar algunos tipos de demonios. Pero el mundo espiritual es real. La gente en común, fuera del mundo cristiano, sabe que, por ejemplo, la Ouija es algo real. Algunos quizás son incrédulos al respecto, pero la mayoría no. Por lo tanto, ese mundo satánico espiritual maligno existe. Y hay gente que termina poseída por algo así. Y el cristiano, en el nombre de Jesús, en su autoridad, tiene la capacidad de expulsar demonios. Pero tenemos que estar fuertes en la fe. Dicho esto, me despido, siendo las 10:10 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Nos vemos mañana 9 a.m. hora Perú para intentar avanzar más el capítulo 6, si no es que acabarlo mañana. Así que, si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok
y yo les mando el link de invitación. Y si no, nos vemos hasta mañana 9 a.m. hora Perú para seguir estudiando romanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.